Bueno, ya saben, esto es Directo América de France 24. Aquí estamos para actualizarles toda la información internacional. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. El Líbano sigue los ataques de Israel pese al acuerdo de tregua alcanzado ayer en Washington con el gobierno libanés. El líder de Hezbollah asegura que el acuerdo es una capitulación y pide que Israel se retire del territorio del Líbano. Y al menos 9 muertos en el enclave palestino tras nuevos ataques israelíes sobre la ciudad de Gaza, según informan autoridades sanitarias. Por su parte, el ejército israelí no se ha referido a la ofensiva, esto mientras se reportan más de 930 palestinos fallecidos desde que comenzó la tregua. Rusia y Ucrania siguen intercambiando ataques. Las fuerzas rusas han lanzado desde el miércoles 293 drones y un misil balístico Iskander-M. Por otro lado, un ataque ucraniano sobre Crimea deja ya 4 muertos. Los datos sobre el terreno muestran que Kiev va recuperando terreno en el este. Abrimos el informativo en Líbano porque allí siguen los ataques israelíes pese al documento de tregua firmado ayer en Washington con el gobierno libanés. Recientemente el líder de Hezbollah tildó el acuerdo de una capitulación y ha pedido la retirada de Israel del territorio, esto mientras se espera que acepte la propuesta. Por su parte, el ministro de Defensa Israel Katz ha dejado claro, sin embargo, que su país no se va a retirar del sur del Líbano. Allí precisamente la ONU ha anunciado también la muerte de un nuevo casco azul de nacionalidad serbia en un ataque con proyectiles. Previamente nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos daba los detalles. La verdad es que es bastante complicado que en estos momentos Hezbollah pueda aceptar cualquier acuerdo, en primer lugar porque desde un primer momento Hezbollah, que ha estado fuera, que no ha participado en estas conversaciones hasta el momento, siempre ha dicho que ellos nunca aceptarían ningún acuerdo que viniera a unas conversaciones directas, precisamente porque ellos consideran que es ilegal, porque la Constitución libanesa hasta el día de hoy pues sigue teniendo esa ley de boicot a Israel, y por esa razón Hezbollah en todo momento ha dicho que nunca aceptaría ninguno de los compromisos que se llevaran a cabo en unas conversaciones directas. Por otro lado, Hezbollah siempre ha dicho que ellos aceptarían únicamente un alto el fuego integral, que significa que para ello habría primero que haber una retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano, que a día de hoy no solamente siguen apostadas pues en esos primeros 8 kilómetros que hablaban de lo que era esa línea amarilla pues para tener esa seguridad en el norte de Israel, sino que hemos visto que han seguido avanzando. Pero en ese sentido, por ejemplo, sí que hemos visto hoy en este caso ha habido una primera retirada, de una localidad que es de Bine, que es una localidad cristiana de la zona de Mar Yayun, donde ahora mismo la han vuelto a ocupar pues las fuerzas libanesas, y este ha sido como el primer paso, ¿no?, que hemos visto que ha dado una cierta luz de esperanza pues a que pueda llevarse a cabo este acuerdo. De momento es un acuerdo parcial, y lo más importante pues en esto, porque es como una especie de prueba, digamos, hasta el próximo 22 de junio, donde se intentaría, si durante estos 15 días que quedan pues las cosas siguen funcionando más o menos con cierta normalidad, entonces ya sí que se llegaría a ese acuerdo definitivo. Pero de momento lo que se va a hacer es un proyecto piloto en alguna zona en el sur del Líbano, y se ha elegido pues una zona que sería lo que es, porque ahora mismo las tropas israelíes están intentando llegar a la ciudad de Nabatille, que es muy por encima del río Litani, en el norte del río Litani en este caso, y entonces ese avance no se produciría, y es ahí donde va a haber el primer despliegue de tropas libanesas en lo que sería en el sur de la ciudad de Nabatille, y también es hacia lo que es el castillo de Beaufort, que está ahora mismo pues bajo ocupación israelí. Bueno, entre tanto, en la Franja de Gaza, nuevos ataques de Israel han acabado con la vida de al menos 9 personas. El hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza ha informado que al menos 4 ataques en la ciudad provocaron estas muertes. Israel no se ha pronunciado sobre esos ataques, que son solamente los últimos de los que ha llevado a cabo desde que en octubre se firmara también un hipotético cese el fuego en el que se cuentan ya más de 900 muertos palestinos. Hubo una gran explosión, nos cayeron piedras encima y todo el mundo se desorientó. No sabían qué había pasado. Estaba solo con mi esposa, estaba oscuro y había fuego. Había fuego y el fuego se acercaba a nosotros.
Todos los vecinos vinieron, hicieron una pequeña abertura debajo de la puerta y nos sacaron a mí y a mi esposa. Al final nos enteramos de que mi hija había fallecido y su marido también, y su hija también, y su hijo pequeño. Tenemos que hablar también de la guerra en Ucrania. En una nueva jornada de ataques cruzados, las fuerzas rusas han lanzado 293 drones y un misil balístico Iskander-M. Por otro lado, un ataque ucraniano sobre Crimea deja 4 muertos. Esto cuando, según datos desde el terreno, en mayo las tropas ucranianas han recuperado por segundo mes consecutivo más territorio del que perdió frente a las fuerzas rusas. Vamos a verlo. Mientras Rusia sigue acumulando pérdidas en Ucrania, su avance en el terreno también muestra señales de estancamiento. Así lo reflejan los datos revelados por el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de investigación con sede en Estados Unidos que señala que durante mayo Ucrania recuperó 282 kilómetros cuadrados y 116 kilómetros cuadrados en abril. 2 meses durante los cuales las tropas del Kremlin perdieron más territorio del que lograron conquistar, algo que no ocurría desde hace más de 2 años. En amarillo, las contraofensivas llevadas a cabo por Ucrania. Operaciones cada vez más eficaces. Las exitosas campañas de ataques con drones de alcance medio y en la línea del frente llevadas a cabo por Ucrania limitan la capacidad de Rusia para transportar personal hacia la línea del frente, así como para abastecerse y mantener sus posiciones en esa zona. Sin embargo, estos éxitos siguen siendo modestos. Las ganancias territoriales de Ucrania en abril y mayo representan apenas el 0,4% del territorio actualmente ocupado por Moscú. Y aunque el avance de Rusia se ha ralentizado desde finales del año pasado, todavía controla algo más del 19% del territorio ucraniano, incluida Crimea y la mayor parte de la región del Donbass, que ya estaba bajo control de separatistas antes de la invasión a gran escala iniciada en febrero de 2022. Aún así, estos últimos datos ponen de relieve una tendencia positiva para Kiev, que asegura haber tomado recientemente la ventaja en esta guerra. Vamos a hablar ahora de México. Allí continúa el paro indefinido de los educadores que exigen aumentos salariales y la derogación de una ley de pensiones sancionada hace ya 19 años. Los manifestantes han ingresado por la fuerza a la sede de la educación pública durante la jornada del miércoles. Esto para la presidenta Claudia Sheinbaum es una provocación a días del inicio del Mundial de Fútbol. Nos lo cuenta Ramiro Cuevar Verena. Persisten los bloqueos y las movilizaciones de educadores en México. Desde el 1 de junio, los maestros obstruyen avenidas y protestan en la capital del país. En France 24 hablamos con Luis Alberto López, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien explicó las 3 razones por las que salen a las calles. La principal y la fundamental que tenemos en este momento los trabajadores que estamos en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una promesa de campaña que hizo la presidenta, que es abrogar la ley del ISSSTE de 2007. La segunda es el tema de la abrogación de la reforma educativa que fue impulsada desde el año 2013 y tercero, un incremento salarial. Son las 3 demandas fundamentales que está manejando en estos momentos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los manifestantes incluso forzaron el ingreso a la sede de la Secretaría de Educación Pública utilizando carteles con arietes. El edificio fue vandalizado con grafitis y rompieron algunos inmuebles. Las protestas generan alarma por la cercanía del inicio del Mundial de Fútbol. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró de que se trata de una provocación para sacar a la policía a la calle, acción que descartó. Entonces quieren que caigamos en una represión para la antesala del Mundial. No vamos a caer en la provocación. La inauguración de la Copa del Mundo tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México cuando el local enfrenta a Sudáfrica el próximo 11 de junio. Las protestas no están vinculadas al torneo y se despliegan en los bulevares más emblemáticos de la ciudad. Pero los maestros advierten que podrían aumentar su intensidad si la presidenta no responde a los reclamos. Y vamos a Bolivia, en donde sigue el impacto social por semanas de protestas y bloqueos que se sienten especialmente en el sector sanitario. El director del Hospital del Niño de La Paz denuncia que ha tenido que suspender cerca de 50 cirugías por falta de oxígeno medicinal. Es que La Paz, la sede del gobierno, es una de las urbes más golpeadas por las consecuencias de las movilizaciones contra el presidente Rodrigo Paz.
A las afueras de este hospital, familiares de pacientes piden insumos para la atención de sus seres queridos. Por pedirles que se pongan la mano al pecho y que de una vez esto solucionen. Y los bloqueadores, por favor, igual lo mismo, pónganse la mano al pecho. No estamos hablando de muchas vidas, de vidas de niños que no tienen la culpa de los actos de este gobierno. No tenemos cirugía oncológica en muchos departamentos y los pacientes tienen que llegar acá a La Paz y no están pudiendo llegar. Ya hemos tenido bajas ayer de una niña de 12 años. Y a 3 días para el balotaje presidencial en Perú crece la polarización en torno a Keiko Fujimori. Un sector del país la rechaza por el legado de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado, recordemos, por la justicia por graves violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Sin embargo, muchos peruanos ven también con ilusión el retorno del fujimorismo al poder en el país andino. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, conversó con algunos de ellos. Keiko Fujimori postula por 4ª vez a la presidencia. Sin embargo, existen muchos peruanos que no quieren que gane, porque afirman que el fujimorismo que domina el Congreso es el eje de una era marcada por violaciones a los derechos humanos y corrupción profundamente arraigada en todos los entes del Estado. Yo no voy a votar por Keiko Fujimori por lo siguiente. Es una persona que le gusta mucho el poder. Ha copado todas las instituciones estatales para que ella se favorezca como persona. Ya no debe volver el fujimorismo al Perú porque ha estado como 20 años y no ha hecho nada en el país. Lo único que ha hecho acá en realidad es robar, narcotráfico, matanzas, crímenes. Keiko Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con el 17.19% de los votos. Su liderazgo plantea la posibilidad de que el fujimorismo retorne al poder. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori, fue una de las figuras más controversiales del Perú, mientras su movimiento ha marcado el pulso de la política nacional en las últimas décadas. Algunos ven con buenos ojos un mandato suyo. Tenemos un ejemplo de su padre, al menos ha hecho algo un bien por el Perú. Entonces queremos nosotros que sea así como su padre. Yo sí le tengo más fe a la señora Keiko y que vamos a salir adelante, que como mujer nos va a sacar adelante el Perú, ¿no? El gobierno de su padre ejecutó obras públicas en las zonas pobres del país. Sin embargo, también fue condenado por violaciones a los derechos humanos. Para unos, el retorno del fujimorismo garantiza el crecimiento de esta nación y para otros, una eventual concentración del poder que podría originar mayor polarización en el país y generar nuevas crisis políticas. Bueno, pues así cerramos este informativo. Yo les invito a que sigan con nosotros aquí en France 24. Ya llega Así es Asia de la mano de mi compañera Paula Jiménez.